Hola, soy Angélica María Gómez, periodista especializada en economía y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Urbana TV. A toda nuestra audiencia le cuento que hoy tenemos un invitado especial, es el doctor Luis Fernando Mejía, el director de FEDesarrollo, el think tank colombiano. Bienvenido, doctor Mejía. Angélica, qué gusto, un saludo muy especial, gracias por la invitación y a Urbana TV, gracias por esta invitación tan especial. Estamos contando los días para su participación en el Congreso de Construcción, el Congreso Nacional, que es del 22 al 24 de octubre en Barranquilla. Y quiero empezar justamente por este tema porque va a ser un momento coyuntural tanto para la economía del país como para el sector construcción al momento de su participación en el Congreso. Doctor Mejía, ¿qué nos puede adelantar, qué chivas nos tiene de esa presentación? Bueno, chivas no les voy a dar porque quiero obviamente guardar la expectativa para la charla. Primero, creo que ya se cumplen 12 años de mi primera intervención en el Congreso, o sea, ya llevo mucho tiempo con esa oportunidad de poder contarle a los agremiados la visión en diferentes ángulos, primero desde el Ministerio de Hacienda, luego desde Planeación Nacional y ahora desde hace ya 7 años desde FEDesarrollo. Y bueno, creo que es un momento muy retador. Obviamente todo el mundo estará ya preguntándose primero la situación actual. Yo voy a hablar mucho de la coyuntura, qué está pasando con el sector de las edificaciones, con el sector de la construcción. Las cifras obviamente no son buenas, ha habido retrocesos en la política de vivienda y eso pues obviamente lo vamos a materializar. Pero también yo creo que hay que pensar un poquito más hacia adelante, ¿no? Las perspectivas, qué estamos viendo nosotros, qué tipo de medidas se podrían implementar, especialmente en el contexto de lo que va a ser un nuevo gobierno que va a recibir un país con unas cuentas fiscales desbaratadas, muy poco espacio para poder retomar la política tradicional de vivienda. Eso va a implicar una especie de diálogo sobre cómo reinventar el sector y yo creo que un poco hacia allá va a dirigirse mi charla y ojalá pues sea del agrado de quienes son agremiados de este sector. Antes de irnos a la coyuntura del sector, voy a aprovechar que nos mencionaba que son 12 años ya asistiendo al Congreso. ¿Qué lecciones podemos aprovechar de todo lo que nos ha pasado en esos 12 años para impulsar nuevamente este sector y cómo ha cambiado la industria de la construcción en ese tiempo? Pues a ver, yo diría que tal vez la lección más importante es la relevancia de las alianzas público-privadas. Cuando uno mira grandes avances que ha tenido el país en los últimos 30 años, no en los últimos 12, sino una visión de más largo plazo, la participación privada a través de inversión en sectores como la construcción, edificaciones e infraestructura ha sido fundamental para resolver problemas que ha tenido estructural en nuestro país. En el caso de infraestructura, pues obviamente todas las alianzas público-privadas para inversión en carreteras que han cerrado brechas, todavía falta mucho camino por recorrer, pero ahí vamos. Y en edificaciones es una cosa similar. Cuando uno compara las cifras de déficit cuantitativo de viviendas, déficit cualitativo, todos esos indicadores que han mejorado en los últimos 30 años no se habría podido hacer sin la participación del sector privado como ese motor que permite generar dinámica de crecimiento, de mayor vivienda, de mejor vivienda, y yo creo que es una lección que no se nos debe olvidar. Es una política pública, pero en donde el sector privado juega un rol fundamental y esa alianza es lo que ha permitido que el país avance en esa dirección. Me parece importante que hagamos un pequeño paréntesis aquí entonces para explicarle a la audiencia de Urbana TV cuando hablamos de déficit cuantitativo es cuántas viviendas tenemos por familia, podemos decir, por habitante, y cuando hablamos del cualitativo es en qué condiciones está esa vivienda, ¿verdad? Así es, tal cual. Eso es una medición que lleva mucho tiempo, décadas. El país usualmente la hace cuando hay un censo de población. Ustedes miran el título de censo de población y vivienda. Bueno, vámonos ahora sí a la coyuntura. ¿Cuál es su lectura de cómo va el país en materia económica en general y bueno, el sector construcción? ¿Cómo le ha ido en especial en esta coyuntura de ya la recta final de lo que es el actual gobierno? Sí, a ver, yo te diría lo siguiente. Yo creo que hay noticias buenas, especialmente porque el crecimiento es mejor. Estamos creciendo 2.7% en el primer trimestre de este año, que es una cifra razonable frente al 1.7 que tuvimos el año pasado y al 0.6 que tuvimos hace ya 2 años. Es decir, la economía lentamente viene recuperándose. La inflación ha venido cayendo, muy importante, porque también obviamente impacta el bolsillo de los hogares. Entonces, esto es importante, no es que los precios estén cayendo, es que el aumento de los precios es menor, estamos con una inflación ya por debajo del 5% y eso alivia también el bolsillo pues, de los hogares que necesitan comprar vivienda, vestuario, alimentación y demás. Pero yo diría con 2 enormes preocupaciones que yo he llamado como tormentas en el horizonte. Uno, el tema fiscal.
en donde Colombia infortunadamente está en un enorme desequilibrio fiscal. Este año nosotros estimamos que el déficit del gobierno va a ser del 7,5% del PIB, que va a ser el segundo más alto en 120 años de historia económica, solamente superado por el de la pandemia. Estamos en un desequilibrio enorme en materia fiscal. Eso tiene implicaciones para el próximo gobierno. Y el segundo, la caída de la tasa de inversión. Ha caído en 3 puntos porcentuales. La tasa de inversión actualmente está en 16% del PIB. Nuestro histórico promedio ha sido 21-22% del PIB. Y esto lo menciono porque está muy atado con el sector de la construcción y las edificaciones. Cuando uno mira el crecimiento hay una enorme heterogeneidad. El comercio anda bien, la administración pública anda bien, los servicios de entretenimiento, apuestas en línea andan muy bien, pero la industria y la construcción andan mal. De hecho, hoy en día, por ejemplo, para dar una cifra muy concreta, si hace 5 años Colombia, antes de la pandemia, producía 100 pesos en edificaciones, hoy en día produce 83. Había una caída del 17% en la actividad del sector edificador. Eso está atado a menor inversión y a cambios en política pública, una decisión política del gobierno de parar con el programa Mi Casa Ya, y eso ha generado pues, un retroceso muy importante en las cifras del sector. Así que las noticias no son buenas para el sector de la edificación, un poco mejor en el agregado, pero con esos riesgos en el frente fiscal y en el frente de inversión. Quiero dividir esa respuesta en dos partes. La primera es, ¿por qué nos preocupa el déficit fiscal y por qué eso es una mala noticia para el siguiente gobierno si lo que tenemos en el conocimiento común es que los países no se quiebran? No, a ver, esto es una cosa interesante. Yo mencionaba una analogía y es que la salud fiscal es como la salud física de la gente. Uno no extraña la salud sino hasta que se enferma. Pasa exactamente lo mismo con la salud fiscal. Un país no extraña la salud fiscal sino hasta cuando está en crisis fiscal. Las crisis fiscales tienen enormes consecuencias para la gente de a pie. Esto no es un tema esotérico, macro, teórico. Cuando hay una crisis fiscal, esto usualmente genera aumentos grandes de la inflación, pérdida del poder adquisitivo, genera depreciaciones grandes de la moneda, pérdida del valor de nuestra moneda, genera caída en precio de los activos, precios de la vivienda, precios de las acciones, genera desempleo y genera caídas profundas del crecimiento económico. Eso lo vio Venezuela hace algunos años, recientemente Argentina acaba de salir de una profunda crisis fiscal con consecuencias en desempleo, inflación y pobreza. Bien, y la otra parte es la de la inversión en capital. Vimos las cifras, las últimas del DANE ya muestran una recuperación en esta compra de maquinaria y demás, pero ¿qué es lo que está pasando específicamente con construcción y con industria y por qué sigue siendo preocupante pese a unas mejores cifras versus el año anterior? Sí, es una recuperación pero muy pequeña porque estamos partiendo de una base realmente mínima. Estamos, como les contaba, tasa de inversión promedio 21-22% del PIB. Primer trimestre de este año estamos en 16,5, estamos 3,5 puntos por debajo de lo que ha sido la inversión histórica. Y hay dos factores grandes que explican esa caída de la inversión. La primera, un aumento muy grande en el costo de uso del capital. La última reforma tributaria y la del 2022 también, 2021 y 2022, aumentaron el costo del capital. ¿Qué es esto? Es el costo de invertir a través de ¿qué? Un aumento en los impuestos. Hoy en día, una empresa en Colombia, desde la más pequeña hasta la más grande, paga 35% de impuesto de renta, que es la cuarta tarifa de impuesto de renta más alta en el mundo. Ese es un primer elemento. Y el segundo, muy importante, asociado a este gobierno en particular, es el aumento en la incertidumbre en la política económica. Nosotros lo medimos desde FEDesarrollo desde agosto del año pasado y hemos visto un aumento muy grande en la incertidumbre. Decisiones como las que mencionábamos ahora, la decisión del gobierno de eliminar el programa Mi Casa Ya, disminuirlo gradualmente, eso ha generado que las empresas que estaban pensando en aumentar su capacidad productiva dicen no lo voy a hacer porque no tengo espacio, porque no hay política pública, no hay subsidios, no hay una visión de largo plazo y eso explica en parte la caída de la inversión. Queremos que le dé un mensaje muy puntual a esas nuevas generaciones que quieren trabajar por el desarrollo del país desde las empresas, desde los gremios y obviamente desde el sector público también. Claro que sí, pues mira, a pesar de los problemas, Colombia ha tenido, diría yo, una resiliencia, una capacidad de reinventarse y de poder reaccionar ante los retos. Estamos en una situación en donde hay retos enormes. Estamos hablando del tema económico, el tema fiscal, el tema de inversión, pero también el tema de seguridad. Hay, digamos, polarización política. Estamos en un momento difícil, una coyuntura que yo llamaría agitada.
Pero Colombia siempre ha tenido, ratifico, esa capacidad de poder reinventarse, generar consensos entre las diferencias de opinión y las diferentes corrientes ideológicas para tener una visión de largo plazo. Y Colombia, por ejemplo, ha sido uno de los países más destacados desde el punto de vista de su estabilidad macroeconómica, a pesar de todos los problemas. Y eso implica que estamos en un momento difícil, pero también de esperanza hacia adelante. Yo creo que el mensaje para las personas, los profesionales jóvenes que se están formando en sus diferentes carreras, en economía, en derecho, en ingeniería, en sistemas, lo que sea, es que confíen en este país, porque siempre ha tenido de nuevo esa resiliencia, esa capacidad para poder mirar hacia adelante, para poder generar progreso, generar bienestar, y los jóvenes van a ser justamente quienes van a tomar esas riendas en el futuro y tienen que confiar en el país, como ha sido, digamos, la costumbre por muchas generaciones. Bueno, vamos a ponernos un poco menos serios en esta entrevista, vamos a pasar a una etapa un poco más personal. Sabemos que, bueno, por su trabajo son días de ir a la carrera. ¿Cómo maneja esa vida personal con la profesional? ¿Cómo hacer ese balance? Bueno, no, hoy en día, a pesar de la responsabilidad de mi cargo, yo te diría que tengo una vida un poquito más tranquila que cuando fui servidor público. Yo sí te diría que cuando uno es servidor público, el trabajo es de 6 de la noche a 10, de 7 de la mañana a 10 de la noche, pero de lunes a domingo. En cargos como estos que no son públicos, pero sí obviamente con algo de visibilidad, tengo una ventaja, y es que los fines de semana son para la familia. Ese lujo no me lo podía dar cuando era servidor público. Ahora, cuando fui servidor público, sí tenía, digamos, una forma de manejar el tiempo, en el sentido en que, por ejemplo, cuando había algún tipo de evento en el colegio de mi hija mayor, mi hija chiquita estaba recién nacida, siempre le pedía a mi secretaria privada: bloquéeme la agenda porque yo quiero estar en ese momento. Y eso fue un consejo que me dio una persona que había trabajado hace mucho tiempo en el Estado, y me dijo: mire, el tiempo que uno no comparte con la familia cuando es servidor público nunca se recupera, entonces no se le olvide eso. Ese fue un gran mensaje, y en mis 6 años de servidor público lo mantuve. Ahora en Fedesarrollo tengo un poquito más de tiempo, los fines de semana pues naturalmente tengo más espacio para estar con la familia, y eso me ha dado también un poco más de oportunidad de ver crecer a mis hijas y estar obviamente con mi esposa. ¿Qué otra lección de su vida como servidor público ha traído a esta etapa en Fedesarrollo? Yo creo que una de las cosas que aprendí como director de Planeación Nacional fue la importancia de ir generando liderazgos y formación en los equipos. Yo tuve la fortuna en Planeación Nacional de contar con un equipo extraordinario de personas formadas en todas las áreas del conocimiento. No eran solamente economistas, ingenieros, agrónomos, en fin, todas las áreas de conocimiento, de los cuales aprendí muchísimo. Y esa capacidad de ver que las personas pueden ir creciendo profesionalmente, formándose en liderazgos. Hoy en día muchas de las personas que trabajaron conmigo son personas que tienen altísimos cargos de responsabilidad en el sector público y especialmente en el sector privado. Es una lección que creo que debe tener cualquier persona que tenga un alto cargo de responsabilidad, y eso es lo que trato también de hacer aquí en Fedesarrollo. Vámonos otra vez a la casa. ¿Quién maneja las cuentas? ¿Su esposa, usted, o lo hacen entre los dos? No, los dos estamos separados, hay división de responsabilidades, ¿no? Entonces yo pago unas cosas, ella paga otra, y ya estamos completamente sintonizados y sincronizados. ¿Le enseñan a sus hijas de economía, de finanzas? Pues sí, mi hija mayor está ahora en 9º grado, ya le faltan 2 años para terminar. Cuando arrancamos a discutir qué iba a hacer, yo le dije que iba a terminar haciendo economía. Me dijo que de ninguna manera iba a estudiar lo que hace el papá, pero ya siento como que está yéndose por el lado de la economía, porque le gusta mucho la combinación de ciencias sociales y matemáticas, que es una cosa interesante de la economía. Así que pues se ha metido muchísimo ahora más recientemente en estos temas. Y mi hija chiquita por ahí me pregunta cosas interesantes: ¿por qué el dinero existe? ¿Por qué un papel puede comprar cosas? Es una pregunta muy interesante, una niña de 8 años, pero que son preguntas filosóficas muy profundas. Y bueno, pero ella sí es una artista, a ella le encanta el arte, así que la economía poco, pero por ahí a veces me pregunta cositas. Bueno, ¿recuerda cuando compró su primera vivienda? ¿Cómo fue esa decisión y todo el proceso? Porque es todo un tema. Sí, yo compré muy tarde, realmente en el 2019 fue mi primera vivienda, o sea, hace muy poquito, ya tenía, no sé, fue 6 años, estaba 40 años con mi primera vivienda, en parte porque
Digamos, la visión un poco que yo tenía es que los precios de la vivienda eran muy altos y que eventualmente podía haber un ajuste. Ese ajuste nunca ocurrió, de hecho los precios de la vivienda siguen subiendo en Bogotá, en Medellín, en las principales ciudades, por varios efectos, efectos de gentrificación, efectos, digamos, del aumento del ingreso por habitante en Colombia. Y dije, bueno, si no compro ahora, ya después no voy a poder comprar, pero la razón de fondo, pues básicamente es por mis hijas. Cuando ya veo que mis hijas empiezan a crecer, tuve mi primera hija en el 2010, la segunda hija en el 2017, yo dije, yo tengo que dejarles un patrimonio y la vivienda es muy interesante, es una especie de seguro, ¿no? Si a mí me pasa algo, a mi esposa le pasa algo, les vamos a dejar educación y vivienda, una finca raíz que es un activo importante que puede ser un ahorro pues, para ellas en el futuro. Así que esa fue la razón de fondo. En el 2019 compramos nuestra primera vivienda y sigue siendo pues, nuestra vivienda familiar. ¿Qué consejo le da a quienes están pensando en comprar vivienda? Pues a ver, yo creo que primero justamente hacer un balance de costos-beneficios, porque Colombia, si bien ha aumentado el número de propietarios, sigue siendo un país en donde la gran mayoría, especialmente las ciudades principales, son arrendatarios, ¿no? Entonces, tiene sus pros y sus contras, ¿no? El arrendatario paga una mensualidad, pero no se preocupa por el mantenimiento de la casa, por los impuestos y demás. Pero depende, por ejemplo, de qué tan alto es el costo del arrendamiento frente al valor de la vivienda. Hay ciudades en donde el costo de vida es mucho más alto. Entonces hay una serie de decisiones que hay pros y contras de comprar una vivienda, arrendar. Primer punto. Segundo punto, para comprar una vivienda, la coyuntura importa muchísimo. Hace un año, hace 2 años, comprar vivienda era muy mal negocio porque las tasas de interés del crédito hipotecario eran altísimas por la subida de las tasas del Banco de la República. Ya no tanto. El banco lleva ya prácticamente 2 años bajando sus tasas y eso ha generado una caída de las tasas de interés de todas las modalidades, incluyendo la del crédito de vivienda. Entonces, lo interrumpo un momento. Entonces, ¿nos esperamos un poquito más a que bajen más las tasas o ya es el momento? Ya se abre una oportunidad, pero también hacia adelante uno esperaría que el banco continúe bajando las tasas y eso se va a traducir en reducciones adicionales. Pero ahora es un momento razonable en el contexto de lo que fueron 3 años en donde las tasas eran altísimas y el costo del endeudamiento era muy grande. Entonces se abre una oportunidad. Eso, aprovecho para decirte, se refleja en nuestro indicador de confianza del consumidor. Nosotros ahí preguntamos a los hogares, estos son las 5 principales ciudades, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, y una pregunta, disposición a comprar vivienda. Estaba en niveles mínimos históricos esa disposición a comprar vivienda y más recientemente hemos venido ya viendo cómo los hogares están diciendo, bueno, no estamos en condiciones óptimas, pero sí es un mejor momento para comprar vivienda y está relacionado con esa discusión del costo del endeudamiento que hoy en día es mucho más bajo que hace 1, 2 o 3 años. Voy a aprovechar que se me adelantó con ese tema de la confianza de los consumidores. ¿Cómo ha cambiado, cómo está en este momento la confianza tanto de los hogares como de las empresas que usualmente lo miden Fedesarrollo? Sí, hogares mejorando, una buena noticia, mejorando porque habíamos tenido pues prácticamente 3 años muy duros de una confianza muy bajita y eso estaba muy relacionado con la evolución de la inflación. Tú lo ves clarísimo, el peor momento de confianza de los hogares fue alrededor del primer trimestre del 2023. ¿Qué pasó en ese trimestre? Tuvimos el pico de inflación, ¿no? El pico de inflación fue en marzo del 2023. La gente estaba sintiendo eso en su bolsillo, decía, oiga, yo voy a comprar cosas al mercado y la leche, la carne, el pan están subiendo de precio durísimo. Entonces cuando le pregunto a uno, ¿cómo está viendo la situación? Dice, mal, terrible. Pasa lo mismo, cuando llegamos al pico en marzo y empieza a caer la inflación, lo ves clarísimo, empieza a mejorar la confianza de los hogares. Entonces ya estamos por debajo del 5% de la inflación y la gente está diciendo, bueno, las cosas siguen estando caras, pero ya no estoy asfixiado por el aumento de precios y eso está mejorando la confianza de los hogares. Primer punto. Segundo punto, confianza de los empresarios. Medimos 2. Confianza industrial y confianza comercial. La confianza comercial va muy bien. ¿Por qué? Porque el sector del comercio ha tenido un repunte extraordinario. Está muy bien este año, ha tenido crecimientos muy rápidos, entonces la gente, los empresarios están viendo que la situación anda bien y cuando les pregunto por la confianza son optimistas. La industria no tanto. Bueno, doctor Mejía, vamos a la parte final de esta entrevista, entonces le voy a pedir muy puntualmente una respuesta corta para estas preguntas. Entonces, son predicciones.
No soy muy bueno en predicciones, pero bueno, me voy a arriesgar. Saquemos la bolita mágica que le piden a todos los del mercado cuando les piden dólar. Tasa de interés. Bueno, pero me estás preguntando para finales de este año. Finales de este año, sí. Bueno, en diciembre probablemente va a estar alrededor del 8%. Inflación. Inflación va a estar en el 4,5%. Los fundamentales del marco fiscal. Muy mal, ya se publicaron, porque además las cifras fiscales, como te contaba, yo creo que el cierre va a ser 7,5 de déficit fiscal y un déficit primario bastante grande, muy mal. Y la última, Colombia después del 7 de agosto de 2026. Bueno, esperamos que sea un momento de esperanza, de unión, otra vez de un momento en el cual el candidato o la candidata que gane pueda unir esfuerzos, llamar a todos los sectores políticos, a todos los estamentos de la sociedad, para poder corregir problemas que tenemos de fondo y poder continuar en la ruta favorable de las cosas que andan bien, pero también ratifico de poderle darle la vuelta a esos retos tan grandes en el frente fiscal, en inversión, en seguridad, en abastecimiento de energía y gas que tanto podrían afectar al país, pero con la esperanza de que vamos a tener un gobierno y un Congreso también que van a dar esa visión de largo plazo para continuar progresando como país. Muy bien, pues doctor Mejía, este es un escenario de muchísimos retos en el que estamos. Gracias por acompañarnos, gracias a toda nuestra audiencia también por ver este nuevo episodio de Urbana TV y seguramente ya todos tomamos nota de lo que nos espera en materia económica. Muchas gracias y el mensaje final para que nos acompañen en el Congreso. Ojalá puedan asistir, va a ser un Congreso muy interesante con una gran cantidad de expertos locales e internacionales y bueno, yo creo que es un espacio muy interesante, así que los esperamos en Barranquilla. Así es, nos vemos del 22 al 24 de octubre en Barranquilla.